Buenas noches. Muchas gracias a la sociedad por la invitación para exponer algunas de las cosas que hacemos acá. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. El día de hoy quiero agradecer a mis antiguos residentes, el doctor Abdiel Ortiz y el doctor Juan Guerrero, que realmente realizaron su trabajo de graduación sobre este tema. Y hace rato lo querían presentar, pero no tuvieron la oportunidad porque ahorita mismo están pues desempleados y en otros lugares rotando, así que pues me dieron el chance a mí para que presentara su trabajo sobre fracturas de pelvis acetábulo. Entonces, sabemos que pueden ser una importante fuente de morbilidad y mortalidad en los pacientes, y estos son fracturas que varían desde traumatismo de baja energía a traumatismo de alta energía. 8% de los pacientes traumatizados de todo el mundo presentan lesiones del anillo pélvico, y además de eso, a los 3 meses aumenta en 8% la mortalidad de los pacientes que presentan lesiones del anillo pélvico, las cuales 60% son causadas por accidentes de tráfico usualmente. Entonces, el planteamiento del problema para hacer este trabajo es que antes del año 2017 no existía experiencia previa en el hospital en cuanto al manejo de estas fracturas. La mayoría se asocia a trauma de alta energía. Son lesiones que representan un reto para el ortopeda traumatólogo. En las últimas décadas, sobre todo, se han desarrollado mejores herramientas, tanto diagnósticas como para el manejo y afrontar estas lesiones, y su tratamiento temprano y preciso disminuye las complicaciones que se pueden presentar tanto de forma temprana como tardía. Entonces hemos hecho diversos casos, no los tenemos ordenados, pero como ejemplo tenemos este paciente que tuvo una fractura transversa con pared posterior acetábulo y que pudimos realizar mediante un abordaje ayudado a una luxación controlada de cadera. Aquí vemos el paciente aproximadamente a los 6 meses de evolución, un paciente de más de 65 años que funcionalmente está muy bien y realiza todas sus actividades diarias sin problemas, sin dolor hasta el momento que lo hemos visto. Tampoco está muchos años en el hospital, 5 años, pero por el momento el paciente lo hemos visto en buenas condiciones. Otro paciente con una fractura también transversa, pared posterior. Este paciente lo intervenimos por un abordaje posterior. Y aquí vemos a la paciente aproximadamente a los 3 meses de evolución, también funcionalmente muy bien. Otro casito rápido para presentar, paciente ya más joven, con otra fractura transversa de pared posterior, que usualmente estamos haciendo por luxación controlada de cadera, y nos da la posibilidad este tipo de abordaje de poder ver directamente la articulación y tener claro que realmente estamos reduciendo la zona articular, que es la que más nos importa, de una manera bien precisa. Aquí vemos a este paciente que trabaja fuerte, trabaja en el área ya de los cañaverales y que actualmente sigue trabajando sin problema. Hemos hecho también casitos de mínima invasión, porque son fracturas no desplazadas, y para que el paciente tenga un retorno rápido a su actividad y pueda recuperarse más rápido, pues nos ayudamos con este tipo de abordajes percutáneos. Ayudas con el arco en 6 y muchas veces con el ultrasonido también. Otro casito aquí reciente, un paciente que nos trasladaron, creo que de Aguadulce, con una fractura APC2 que pudimos fijar bastante rápido. Un paciente con una luxación posterior de cadera y fractura de pared posterior de cadera, que también pudimos realizar por un abordaje posterior con una sprint plate. Otro paciente que pudimos también fijar por método percutáneo. Y pues una de las cosas que hemos hecho y que nos sentimos un poquito más orgullosos es poder haber fijado
aproximadamente 7 fracturas de anillo pélvico anterior, asistida por endoscopía con ayuda del equipo de cirugía general, que siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con nosotros. Entonces ahí vemos cómo abordamos por un abordaje que se llama totalmente extraperitoneal, que mucho se usa en urología para lo que son las próstatas. Nosotros lo estamos usando en esto, también cirugía tiene experiencia usándolo en las hernias inguinales. Vemos aquí cuando estamos disecando un poquito, colocando la placa anterior, fijando con los tornillos. Duran bastante los videos, así que no los quiero aburrir mucho, así que lo paso. Cualquier pregunta más adelante podemos seguir. Ahí estamos con el drill. Siempre ayuda con el arco en C para poder verificar que estamos colocando los tornillos en una buena zona. Vemos aquí el control posquirúrgico y el paciente, que esta filmación fue aproximadamente como al mes y medio de evolución, con algunos huequitos ahí. Antes hacíamos más huequitos, ahora hacemos menos huequitos porque ya tenemos un poquito más de experiencia. Pues método de enseñanza con los residentes, sobre todo con los residentes que estaban antes, Abdiel Ortiz y Juan Guerrero, que estaban muy interesados en este tema y que siempre colaboraban conmigo. Pues de todo hemos comprado maniquí para poder practicar los abordajes, cómo colocar los pacientes. Todas estas cosas siempre nos poníamos a inventar, siempre con una cervecita. Poníamos ahí lo que eran estructuras vitales en juego para poder recrear después en el salón de operaciones. Y bueno, el objetivo de este trabajo que hizo Juan y que hizo Abdiel era describir las características asociadas a la fractura de pelvis acetábulo en el hospital, más o menos que fue cuando yo llegué en el 2017 hasta el 2020. Tuvimos ahí un problemita con la pandemia, pero el objetivo era ese, y los objetivos específicos eran enumerar las variables demográficas de los pacientes operados con fractura de pelvis acetábulo, establecer los tipos de fractura de pelvis acetábulo en anillo pélvico combinado, el inestable o fractura expuesta, registrar el tiempo transcurrido entre el momento de la fractura hasta que se realiza el tratamiento quirúrgico definitivo, describir el tipo de cirugía realizada en los sujetos de estudio, determinar las complicaciones, la mortalidad de estos pacientes, días de estancia hospitalaria y la necesidad de transfusión sanguínea. La metodología, pues, un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de un corte transversal. Aquí tenemos las variables que pueden ver: edad, sexo, tipo de fractura, tiempo preoperatorio, o sea, el tiempo que dura el paciente hasta que se le realizara el manejo definitivo, el tipo de abordaje quirúrgico que se usó, que no fuimos tan específicos, pero para no rellenar mucho el estudio: mínimamente invasivo, anterior, estopa modificado. Muchas veces nos ayudábamos el estopa con la ventana ileoinguinal y un abordaje posterior que podría ser mínimamente invasivo o engendrar un abordaje posterior, pero como no teníamos tantos casitos, decidimos dejar nada más abordaje posterior. El tipo de implante utilizado: dejamos el implante que realmente cumplía con la función biomecánica, así que fijador externo, tornillos, placas. Las complicaciones asociadas, que son infección del sitio operatorio, neumonía, sangrado, shock, distrés respiratorio, TEP, TDP, que son las que más se ilustran en la literatura. Si el paciente murió o no murió, días intrahospitalarios, ahí poníamos más de 2, menos de 2, de 2 a 5, más de 5, y si requirió transfusión sanguínea. Entonces el universo, recogimos 13 pacientes realmente. La muestra iba a ser igual al universo. Por alguna razón tuvimos algunas limitaciones, yo creo que eran más, pero los números son los números, y lo que pudimos recoger fueron 13 pacientes. Los criterios de inclusión eran todos los pacientes con fractura de pelvis acetábulo tratados quirúrgicamente en el hospital en ese lapso de tiempo, y los de exclusión, pues los pacientes que no fueron tratados quirúrgicamente, pacientes que realmente no tenían expediente clínico completo, o que no aparecía el expediente clínico, pues no los pudimos meter en el estudio. Y esta fue la hoja de recolección de los datos. Los resultados, pues vimos que el rango de edad bastante parecido a la literatura general, pacientes que están en la segunda, tercera década de la vida, cuarta década de la vida, y después los pacientes ya más viejitos. La mayoría de nuestros pacientes fueron pacientes del sexo masculino.
tipo de fractura, pues el anillo pélvico y pelvis inestable fueron las que ocuparon el mayor porcentaje. Solo hubo una fractura expuesta que no se complicó. Siempre los pacientes, pues, para tratarlos tuvimos bastante demora, más de 24 horas, y solo uno que lo fijamos un día porque cirugía entró y ahí aprovechamos para fijarlo también nosotros. Abordaje quirúrgico utilizado, solamente el abordaje estopa modificado o un abordaje anterior para el anillo pélvico. El implante utilizado en su mayoría fueron placas. Sangrado fue nuestra complicación que se presentó en mayor número de veces, y un par de casos con infección del sitio operatorio. En ese lapso de tiempo no se nos murió ningún paciente. Ya más adelante, pues el año pasado sí se nos murió un paciente que tenía una fractura y usamos un abordaje intrapélvico. Tuvimos una complicación, pero no está en el lapso de este estudio, así que para más adelante lo incluimos. Estancia hospitalaria, pues más de 5 días todos los pacientes que tuvimos en ese lapso de tiempo. Necesidad de transfusiones, aproximadamente más de la mitad de los pacientes tuvieron la necesidad de una transfusión, y las limitantes de este estudio fueron obtener los datos de redes, como yo creo que le pasa a mucha gente que quiere hacer estudios acá en Panamá. La hoja de registro de anestesia presentaron datos incompletos y que muchas veces no tenían el diagnóstico correcto o no escribían realmente lo que tenía el paciente. Falta estudios previos en el tema en todo el país. No hay muchas personas que quieran como atreverse a hacer este tipo de fracturas, este tipo de casos. Cupo quirúrgico en el hospital, era muy difícil meter a los pacientes para poder dar resolución. En cirugía laparoscópica se tuvo que fabricar instrumentos prácticamente para poder que nos sirvieran durante ese tipo de cirugías, porque los instrumentos usuales son muy cortos o realmente dejan que se escape el gas, etcétera, y que se requiere un equipo quirúrgico capacitado para el manejo del instrumental. Si uno no tiene un personal que realmente le siga en la cirugía, pues es muy difícil hacer este tipo de cirugía. Recomendaciones, pues habilitar un cupo quirúrgico extra, capacitar personal en el quirófano para que nos acompañe este tipo de cirugía. Nos ayudó mucho el Cell Saver. Yo no sé si han tenido experiencia con el Cell Saver, pero acá nos ayudó mucho ese equipo para limitar la cantidad de transfusiones. Implementar un protocolo de atención para este tipo de pacientes sería excelente, y pues esperamos que este dato nos sirva para el futuro, sobre todo en esta región, para que los residentes que vienen nos ayuden a seguir produciendo trabajo y con mucha mejor calidad que este, que fue el trabajo para comenzar. Aquí tenemos la bibliografía y aquí tenemos lo que pasó con la masilla que estamos usando para practicar. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta. Bueno, realmente no. Los pacientes que hemos tenido y que nos hemos atrevido a hacerle este tipo de abordaje endoscópico son pacientes que sobre todo han tenido trauma de horcajadas. En el caballo, con el acción, se golpean, se abren la pelvis, o que han tenido trauma de menos energía y que solamente tenemos que fijar el anillo anterior mediante una placa, o de repente colocar algún tipo de tornillo en el anillo posterior, bastante sencillo, que usualmente podemos hacer apenas el paciente llega, que colocamos el fijador supracetabular, colocamos esos tornillos de forma percutánea, y más adelante, como sabemos que este procedimiento nos va a tomar un poquito más de tiempo, entonces lo hacemos en unos días después por la laparoscopía. El paciente ¿qué tiempo te da ese lapso? ¿Qué tiempo te da tomando acá? Como 1 o 2 semanas. Si podemos operarlo en la primera semana que llega, si lo tenemos listo, lo operamos en la primera semana, si no, entonces como la siguiente semana. Pero demora bastante. Lo menos que hemos demorado son como 3 horas. No es tan fácil porque siempre nos acompaña el equipo de cirugía, tenemos que colocar esto. Si no hemos colocado un fijador antes, en el turno, tenemos que colocarlo en ese momento, que cirugía entonces entre, nos ayuda a hacer el abordaje, y entonces nosotros luego
disecar lo que necesitamos y fijar lo que vamos a fijar. Entonces, como había mencionado, los instrumentos pues son instrumentos que nosotros mismos hemos como adaptado con ayuda acá de un tornero y toda esa cosa para que sean largos y que nos ayuden en el control de colocar los tornillos ahí. No tenemos un instrumento como que nos sostenga los tornillos y no lo deje caer ahí adentro. Así que usamos el clásico hilo para sostener que usábamos antes en los clavos bloqueados y de esa forma entonces colocar los tornillos sin que se caigan. Pero no es tan fácil, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Doc? Quiero hacer una pregunta antes, después si me permiten hacer unos comentarios, pero ahora que hablaban de estos casos, hablaste que tuvieron que mandar a hacer un comentario específico, que modificaste algunos instrumentos. Correcto. Bueno, sí, en ese caso, pues, con ayuda de Francisco aquí y de Ever y de otro de los instrumentistas que también se interesaron, pues el destornillador largo lo tuvimos que adaptar, darle un poquito más de longitud, el machuelo, para poder entonces tener, y también colocamos el aparatito ese que sostiene los tornillos, no nos resultó al inicio, así que tuvimos que seguir usando las suturas para poder agarrar los tornillos. A los destornilladores con solución de tornillo de la misma bandera Sí, necesitamos más longitud que la de la pelvis normal. Nosotros tenemos una bandeja de pelvis en el hospital bastante completa, pero la longitud no era suficiente. Y el medidor de pelvis, pues también había que saber qué portal usar para medir los tornillos, porque si usamos los portales que estaban más pegados al ombligo, no podíamos medir tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Estos casos también los va a presentar ya completos Breika en el Congreso. Sí. ¿Cómo no? Bueno, en el salón. Es muy difícil, se puede, pero es mucho trabajo. Creo que lo más recomendable, si se puede, siempre meter al paciente al salón, usar el arco en 6 y colocar el fijador. Sí, no, pero urgencia no. Yo creo que, a ver, hay una imagen que yo siempre uso para colocar este fijador. Yo no sé si usted también la usa, doctor Tortosa, que es la imagen de la obturatriz Auler. Pues esa que está ahí. Esta imagen de la obturatriz Auler, yo siempre la uso para colocar el fijador como para que me dé el punto de entrada. También yo uso esto, que está aquí, un protector de tejido largo, que viene, este que tenemos aquí viene en la bandeja Orthofix, de los fijadores Orthofix. Y es muy bueno porque yo lo pongo ahí y cuando yo veo el agujero redondo, yo sé que tengo hasta la dirección que necesito para colocar de una vez el chancellor. Entonces no pierdo mucho tiempo, nada más que mido con eso y allá mismo va el chancellor. No tengo que a veces perder tiempo en las otras proyecciones que escribe la literatura, que el alar, nada de eso, porque aquí ya me da toda la dirección que necesito. ¿Por? Orlando, muchas gracias, excelente charla. Para los que no conozco por acá o no me conocen, pues soy el doctor Eric Tortosa de David. Durante algunos años hemos estado llevando pues con el legado del doctor Donato Báez, lo que fue pues el manejo de los casos de pelvis en David. Y esto es para nosotros, sobre todo acá del lado del interior, pues ver con mucha satisfacción de repente que el doctor Orlando ya ha iniciado labores, ha empezado su propia casuística, pues, y ya la región de acá de Azuero se ha vuelto autosuficiente en el manejo de sujeciones pélvicas. Ese mérito queremos de nuevo reconocerlo públicamente, de nuevo darle una felicitación al equipo de trabajo que tienes acá. Antes de seguir, no conozco de cara al doctor Abdiel Ortiz. No, Abdiel está desempleado ahorita mismo. El doctor Juan Guerrero. ¿No están aquí? No, pero mi residente. Bueno, Abdiel
A la hora de los brindis y los aplausos, pues recuerden a usar la copa por sus compañeros residentes, dejando un trabajo bien hecho de algo que es muy valioso de aquí de la región y de su grupo. Entonces, en la capital pues está bien documentado quién está haciendo qué y cómo lo están haciendo, pues el doctor Velarde y el doctor Laruja en Santo Tomás, Bolívar y Ariel en el complejo. Ahora el doctor Kushner también ha empezado a dar pues, pasos en esto ahora que ha regresado a su fellow. Acá, dentro de los colegas de David, nos vemos con satisfacción que el doctor Alexander Ortiz también se ha ido integrando de repente al manejo de estas lesiones ahora que regresó del fellow de cadera. Y algunos de los egresados, como el doctor Omar Chacón, que también está allá ahora, pues también está comenzando a dar sus primeros pasos. Lo que les quería decir es que por mucho tiempo, como mencionó Orlando, estos casos estaban como que marginados, sectorizados totalmente, y nadie les quería meter mano, pues todos habíamos criticado, mal parados, no había cómo salir bien parados estos casos, pero eso ha ido cambiando. Definitivamente que se van a cometer errores sobre la marcha y van a surgir complicaciones sobre la marcha. A medida que estos pacientes sobreviven, quedan con un montón de secuelas todavía, no solo ortopédicas, de todas las otras lesiones que suelen tener, que no es nada inusual. Pero, de nuevo, esto no pueden dejar de valorar el mérito que tienen acá de sus 13 casos en estos 5 años. La novedad pues de poder ofrecerles un abordaje endoscópico a esta gente con lesiones anteriores aisladas, bueno, ese mérito tampoco se lo puede quitar ni al hospital ni a todo el grupo de trabajo de acá. Entonces, ya para concluir, lo que les quería decir es que para hacer estos casos se requiere mucho trabajo en equipo. Es imposible hacer esto solo. Van a dejar un montón de cadáveres y de trastadas hechas en el camino. Entonces, cada vez que alguien del equipo se saltó un paso del ATLS, aunque pongamos la placa delante, el paciente se muere por otra complicación pulmonar o por otra cosa. Entonces, no sé cuál es el ambiente de nuevo en sus hospitales ahorita en el post-COVID. En el de nosotros no es muy bueno, se ha perdido mucho la comunicación entre servicios. Ejemplo, ortopedia urgencias, ortopedia de dirección médica, ortopedia cirugía general. Es imposible hacer esto sin la colaboración de los demás colegas. Entonces, a veces hay que tragarse el orgullo y pedir lo que uno necesita, o saber pedir ayuda para sacar estas cosas adelante. No tengan pena en pedir ayuda para estos casos. Es una satisfacción muy grande de repente ver salir estos casos adelante y de nuevo, estos son los de ustedes. Yo soy el primero que quiero darle un aplauso y un reconocimiento entonces a todos acá. Y dale la mano.